retomando la exposición de Celia, yo quería mencionar simplemente, aunque es creo conocido por todos, que el grupo humano que dio origen a la colonia San José no venía destinado a ella, sino a colonias agrícolas en la provincia de Corrientes, contratado en 1854 por el entonces gobernador correntino Juan Pujol. Con todo el panorama que Celia presentó recién sobre la situación de esta gente que dio origen a la colonia San José, integrando el arco alpino, es decir, Saboya, Piamonte y el Valais, se abrió en Basilea una casa contratista cuyos socios, Aquiles Herzog y Carlos Bell, anotaban a todos aquellos que buscaban en 3 lugares de América: Estados Unidos, Brasil y nuestro país, lo que en ese entonces se llamaba la Confederación Argentina, porque la actual provincia de Buenos Aires estaba separada del país por un problema rentístico, que el problema rentístico era que no quería entregar la aduana a la nación, siendo que la Constitución Nacional establece que las aduanas son nacionales y no provinciales. Eso hizo que el país estuviera del 52 al 59 sesionado, es decir, separado. En virtud de esto es que ese grupo humano que va a dar origen a la colonia San José, cuando llega en 1857, Pujol desconoce los contratos porque han pasado 3 años y los considera vencidos. Entonces, claro, Carlos Bell, que venía con el contingente, no sabía qué hacer con este grupo. En Buenos Aires no podían bajar, por lo que termino de decir, porque era un estado independiente. Entonces acude a Urquiza, que en esos momentos, 1854-1860, Urquiza es el primer presidente constitucional en virtud de la obra realizada por él a través del Congreso Constituyente de Santa Fe, que fue la Constitución Nacional, y eso explica por qué la sede provisoria de la Confederación fue la ciudad de Paraná, hasta que Urquiza pensaba que con el tiempo el país existido tenía que unirse. En virtud de esto es que Bell se entrevista con Urquiza y le plantea el problema de qué hacer con ese grupo humano que son prácticamente rechazados en Corrientes. Yo valoro acá la figura de Urquiza en el aspecto de que se hizo cargo de un problema del cual no tenía nada que ver. Entonces, Urquiza inmediatamente busca los medios de todo esto que ya conocemos, la ubicación primero en Ibicuí y después en esta zona, dando origen a la colonia San José. Así rápidamente diría, en forma a manera de síntesis, es lo que explica cómo ese grupo humano en julio de 1857 está ubicándose acá en San José. En virtud de la llegada de estos colonos, es indudable que todo fue de improvisación. Quien mejor lo pinta a este panorama es don Alejo Peiret, que hace una crónica, por ejemplo, conocida por muchos, sobre el primer día, es decir, el 1 de julio, el día del desembarco, y él dice por ahí en su crónica, que es muy explícita, que esta gente no iba a pasar hambre, porque los suizos, sobre todo, eran muy buenos tiradores. En virtud de esto es que se entregan las posesiones a los colonos, y lógicamente se firman los contratos firmados por los colonos y Urquiza de 22 artículos, y yo quiero apuntar hacia el tema convocante de esta noche, que es el tema viñas y vino. Por ese motivo, pero quería hacer a manera de presentación el panorama de estos recién llegados. Lógicamente que la mayoría del grupo humano era de habla francesa, por eso el contrato, que lo podemos leer perfectamente en una vitrina del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, está en francés y en español.
de tal suerte que yo he tomado el artículo 19 y ahí entra en el tema de vinos y de viña. El contrato en el artículo 19 dice: queda prohibido a los colonos vender licores, vinos, bebidas espirituosas en la colonia. Si uno se ubica en el contexto del momento de estos recién llegados, esta cláusula era en cierta manera bastante desafortunada, porque era como pedirle a los colonos que dejen de respirar. ¿Por qué razón? Porque si hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de recorrer toda esa región del Alto Alpino, vamos a ver que una de las actividades, no digo la principal, pero importante, es la actividad vitivinícola, el cultivo de viña y producción de vinos. Sin duda que había acá en la colonia dos interlocutores que siempre en nombre de los colonos intercedían a Urquiza en las peticiones de las necesidades, independientemente de Peiré, que fue el doctor Bastián y Francisco Crespín. Yo tengo casi la seguridad, no lo he leído en ningún lado, pero tengo casi la seguridad que uno de estos dos hombres son los que le peticionaron a Urquiza y le plantearon esto que termino de decir: que cómo se les va a prohibir a los colonos, pese a que el contrato estaba firmado, la producción de viñas y de vino. La realidad demuestra que esto fue así por el hecho de que los colonos muy pronto comenzaron el cultivo de la vid. El propio Crespín se hizo famoso cultivando la famosa variedad Filadelfia, llegó a tener un premio internacional en Chicago, lo que indica de la importancia de la calidad de vinos en la colonia San José. Así que transcurren los primeros años de la colonia hasta finalizar el siglo XIX, nos adentramos al siglo XX y la producción aumenta en forma notable. Acá en esta zona, cuando digo esta zona, quiero aclarar que abarco Concordia, la colonia San José y Colón. Eran los grandes productores de vino sobre la costa del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Hay un dato interesante, por ejemplo, en el año 1907 se hace un censo nacional de viñas y arroja, por ejemplo, estos datos que demuestran la actividad importante que tenía nuestra zona en la producción de vino. Así, por ejemplo, se cultivaban 4.900 hectáreas de viña y había 30 bodegas, lo que está indicando de que los colonos tenían, aparte de su consumo personal o familiar, también la venta del vino y también la fabricación de la grapa. Concordia fue también un gran referente, reitero, en esto de la producción de vino. Todo iba muy bien hasta que en la famosa depresión de 1929, que arrastró a todo el mundo y especialmente a los Estados Unidos y a toda Latinoamérica, sus efectos de esa gran depresión conocida como así, la gran depresión económica del 29, hace su tarjeta de presentación en la década del 30, produciendo una gran desocupación, lo que en su momento fue una novedad en América del Norte y en Latinoamérica, las ollas populares. Dicho esto, ¿cuál es el rol del Estado frente a una gran depresión económica? El Estado tiene que crear un mecanismo para solucionar este grave problema que era la desocupación. Dicho de otra manera, el Estado tiene que hacerse cargo de reacomodar desde el Estado toda la economía para producir nuevas fuentes de trabajo. Tomo primero el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de la década del 30, el Estado inicia un programa de reconversión económica
para combatir la desocupación, con el famoso New Deal, es decir, el nuevo trato. ¿En qué consistía ese nuevo trato? Consistía en reacomodar las economías dentro de los países e instalar en aquellas regiones más castigadas industrias para dar trabajo. En el caso típico de Argentina, Estados Unidos hizo con este New Deal, reacomodó su economía y llegó a solucionar su problema y a convertir a Estados Unidos en un país importante como lo venía haciendo a los albores de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, en el caso de Argentina hubo que aplicar la misma receta. Cronológicamente nos ubicamos entre 1932 y 1938. En esa época la Constitución establecía que el mandato presidencial eran 6 años. Ocupa la presidencia de la Nación un representante del Partido de la Concordancia que enfrentó a la Unión Cívica Radical, Agustín P. Justo. Por supuesto, presidente constitucional. Entonces a Justo le toca ver cómo reacomodar esta economía en nuestro país, y desde el Estado se piensa que la solución está en regular toda la economía del país. Así es que nacen, durante este periodo que terminé de mencionar, las juntas reguladoras de grano, junta reguladora de carne, junta reguladora de algodón, junta reguladora de vinos y todas las demás actividades que podría nombrar, y ubicarlas en distintos lugares del país para reactivar la economía. Imagínense ustedes que si Entre Ríos tenía, en base a estos datos del censo que di de 1907 de la producción de vino, tenía una economía prácticamente en marcha, pero quien no pasaba salvo de la producción minera, igual situación era la región de Cuyo. Entonces, en virtud de esto, estas juntas reguladoras fueron creadas por leyes nacionales. Yo me detengo en la Junta Reguladora de Vinos. En diciembre del año 1934, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 12.137, que regula toda la actividad vitivinícola en el país, de tal manera que dispone, en pocas palabras, concentrar toda la actividad vitivinícola en la región de Cuyo, especialmente en las provincias de Mendoza y de San Juan, y un poco más al norte, en La Rioja y Catamarca, pero cancelando esa producción, porque consideraba que acá había otra fuente económica para sobrevivir, y se prohíbe la fabricación de todas las bebidas alcohólicas, en especial el vino. Recién se le aportaba los recuerdos de los colonos y de sus descendientes. Hasta no hace muchos años, y debe haber algunos todavía que lo relatan, lo traumático que significó en nuestra zona la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional enviaba inspectores para supervisar la destrucción de alambiques, toneles, y clausurar las cavas para evitar la producción de vinos y el cultivo de la vid. Yo he llegado a escuchar a personas de avanzada edad que en ese estado traumático, algunos se escondían en el medio del campo en pozos los toneles, otros quisieron salvar los alambiques con lágrimas en sus ojos, porque lógicamente era la actividad que había dado origen prácticamente a la colonia San José, que era como el sello personal que ellos traían del arco alpino, la fabricación de la vid. Si hoy visitamos el Valais, Saboya o el Piamonte, el mayor orgullo de cualquiera de los anfitriones que lo reciban en sus casas
va a ser mostrarle su bodega en el subsuelo. Lo que está indicando que eso no ha variado para nada en cuanto a la identidad de esta gente. Cuando mencionaba recién al presidente Justo, sus ministros de Agricultura que tuvieron a cargo esta política que termino de describir fueron Miguel Ángel Cárcano, Antonio Tomaso y Luis Dojao. Ellos tuvieron la implementación de todo este mecanismo, sobre todo, por supuesto, en Entre Ríos. Así desaparecen bodegas en Concordia, en la colonia San José y en Colón. Sin duda que esta ley, si bien fue aprobada como toda ley por la mayoría en ese momento, desencadenó dentro del Partido Socialista Argentino un gran debate, porque consideraban los socialistas, en el caso particular de Nicolás Repetto, ese famoso socialista, consideraban que esta ley era oligárquica porque daba origen a los monopolios, y esos monopolios comenzaron a enriquecerse, llegando a formar grandes capitales, y sus dueños o las empresas a capitales millonarios. Nombro algunos. Son de esa época famosa bodegas como por ejemplo Tomba, Arizu, Giol, Tirazo y Esporihuela. Se hicieron millonarios con esta ley justamente de regulación de vino, mientras la provincia de Entre Ríos prácticamente en esta actividad que le estaba vedada no solo estaba empobreciéndose, sino que en el aspecto afectivo muy traumatizado. Dicho sea de paso, así se mantuvo la situación al cabo de muchísimos años, en que la economía continuó, a pesar de que la economía argentina fue variando, pero las juntas reguladoras se mantuvieron siempre, todas. ¿Hasta cuándo? Hasta la década de 1990. En 1990, con la gestión del presidente Menem, se inicia una política a la inversa, es decir, de desregulación de la actividad económica. Y en el caso particular de los vinos y de las viñas, el ejemplo más común, conocido por nosotros, lógicamente, ¿quién podía reclamar dentro de esa desregulación volver a la actividad vitivinícola en la provincia de Entre Ríos y especialmente en la costa del Uruguay? Un entrerriano. Por eso, siendo legislador nacional, Augusto Alacino, en 1998, presenta un proyecto de ley que es aprobado, y de esa manera, por esa ley se produce la desregulación de la actividad vitivinícola, y Entre Ríos vuelve nuevamente desde entonces hasta el presente a la fabricación, primero cultivo de la vid y la fabricación de vino. Mientras yo preparaba esta apretada síntesis para no extenderme mucho, quiero cerrar esta exposición breve diciendo que parece como que el pasado se uniera nuevamente con el presente. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época en que los colonos fabricaban sus vinos, en el año 1874 termina de construir su vivienda, que está intacta, a la entrada de Colón, en la ruta 135, la bifurcación a la entrada de Colón y hacia el puente internacional, don José Fabre. Este suizo, que su abuelo allá en el Valais ya se dedicaba a la actividad de fabricación, cultivo de vino y fabricación de vino. Lo hizo su padre y él lo hizo acá. Él fue víctima de esa ley a la que yo hice mención, y también sus descendientes. O casualidad que en el mismo predio, como consecuencia de esa ley, que todo el país, o por lo menos acá en Entre Ríos, más que por el número, la llamamos la ley Alacino, es la que permite hoy el surgimiento de numerosas bodegas, y en ese predio surge la bodega Willies Hermet. Lo que está indicando
que año a año, tengo entendido, con todos los avatares, que como toda actividad que se inicia no habrán sido fáciles, fíjense cómo el pasado se une al presente. Aquel que fue víctima de esa destrucción de la actividad vitivinícola, hoy en su mismo predio, otro descendiente justamente de aquellos que llegaron del otro lado del océano, está realizando una actividad en el cultivo de viñas y la producción de vino.